Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Bien, el vídeo de hoy es un vídeo que de vez en cuando me gusta hacer. Lo he hecho yo un par de veces en el canal a lo largo de los 800 años que llevo en BookTube. Pero me ha venido a la mente ahora otra vez porque durante el tiempo que yo estuve en casa de mis padres en Navidad, vi varios libros de esos que a mí me gustaron mucho hace mucho tiempo, que me parecieron súper interesantes y que quiero volver a leer. Ay, me pica la espalda, esperad. De hecho, me traje dos que os enseñé en uno de los últimos book hauls y cajitas de edición. Uno es El secreto de Donna Tartt, que esta edición es más vieja casi que yo, y el otro es Angelology, el libro de las generaciones. Estos son dos libros que me traje para releer y eso me ha hecho pensar en los libros que quiero releer que tengo en mis estanterías. Porque a lo largo de los años me he ido trayendo o me he ido comprando libros que yo ya había leído y que me habían gustado muchísimo y que quiero repetir. Soy una persona a la que le gusta mucho releer. De hecho, empecé 2023 releyendo Crepúsculo de nuestra amiga Stephanie Meyer. Y lo que más interesante me parece de una lectura es ver cómo hemos cambiado nosotros como lectores. Eso hace que la lectura sea más rica, que encontremos cosas en las que igual no nos fijamos la vez o las veces anteriores, etcétera, etcétera. Entonces yo hoy os voy a hablar de 10 libros que ya son nuevos o que me he traído de casa a mis padres, que leí en su momento y que tengo muchísimas ganas de releer y que quiero recomendaros a todas vosotras. Porque si yo quiero leer un libro, quiere decir que el libro está muy bien. O por lo menos que yo os lo recomiendo. No sé. El primero del que os quiero hablar es Cranford de Elizabeth Gaskell. Esta es una novela corta, victoriana, situado en un pueblo llamado Cranford y que está protagonizado todo por señoras. O sea, es el señoras que hacen cosas original. Este libro es con el que yo descubrí a la autora, Elizabeth Gaskell. Me enamoré a través de este libro y de la serie que está basada en este libro. Fui leyendo todos los demás libros de la autora y me encontré con la que seguramente sea una de las mejores autoras de la época victoriana. Esta edición es nueva, es una edición de Ediciones Invisibles, creo que lo estoy diciendo bien, sí, en una colección que se llama Club Victoria y tiene una nueva traducción de Marta Morros. Solo puedo deciros que a mí es un libro que me marcó muchísimo, que hizo que me empezara a obsesionar con la literatura victoriana en general y con Elizabeth Gaskell en particular. Hasta entonces yo solo había leído las Bronte. No es tanto como Norte y Sur, que se centra un poco en la industrialización y en cómo eso afecta a la gente que vive en Inglaterra, sino que se centra más en las idas y venidas de este grupo de señoras en un pueblo y los dimes y diretes y todas esas cosas desde un punto de vista entretenido, divertido. No sé, a mí es un libro que me gusta mucho, lo amé muchísimo y tengo muchas ganas de releerlo y de descubrir esta nueva traducción. Yo este libro me lo compré en 2021 porque era el 25 aniversario de esta novela. Estoy seguro que todo el mundo conoce a Bridget Jones y esta es la edición del 25 aniversario de el primer libro de Bridget Jones, El diario de Bridget Jones. Este es en inglés y en realidad se llama Bridget Jones's Diary and Other Writing porque tiene extractos y escritos nuevos o inéditos de la autora. Este libro dio pie a una película muy conocida con Renée Zellweger, con Colin Firth, con Hugh Grant, que todo el mundo habrá visto esa película porque es muy raro que no la hayas visto. Y es un libro en el que seguimos a una mujer que trabaja en marketing editorial y que, pues bueno, las cosas no le van como ella esperaba. Siempre desde un punto de vista bastante cómico. Y tengo muchas ganas de releerlo, aunque sé que va a haber cosas que no me gustan. Con el tiempo me he dado cuenta que la obsesión por las calorías y ese tema de estoy gorda, no estoy gorda, me va a molestar, pero creo que voy a poder apreciar lo divertido que me pareció entonces y que seguramente hoy en día me siga pareciendo igual de divertido. Si no habéis leído Bridget Jones y habéis visto la película, os recomiendo mucho leer el libro porque es muy divertido. Yo me estrené con la literatura japonesa con esta autora. Durante mucho tiempo yo pensé que me había estrenado con Haruki Murakami, pero en realidad no. Yo me estrené con Banana Yoshimoto y no sé muy bien por qué. Puede que tenga que ver con el hecho de que se llame Banana, o sea, no os voy a mentir. Este fue el primer libro que leí suyo, se llama Kitchen, y la verdad es que lo recuerdo muy vagamente. Es la historia de una mujer que pierde a un familiar, a su abuela, y ella como que se queda en esa casa y se refugia en la cocina. Con este libro tengo muchas lagunas porque solo lo leí una vez. Sé que es un libro que me gustó mucho, que me pareció hasta cierto punto acogedor, porque la relación de amistad que se hace entre estos personajes me gustó. También creo que tiene algunas cosas que hoy en día podrían ser tomadas como problemáticas. Lo que sí que recuerdo es que me enamoré mucho de la manera tan original de escribir de Banana Yoshimoto, así que por eso está aquí para releerlo, es muy cortito. Este es uno de los libros que me traje de casa de mis padres, aunque este es de 2016, es
de hace poco, o sea, tiene 7 años. Yo este libro lo empecé a leer al de poco tiempo de salir del hospital por primera vez. Y es verdad que de esa época yo tengo muchas lagunas. Sobre todo si son libros que leí muy rápido al principio de quedarme en casa, etcétera, etcétera. Yo leí este libro en inglés, no llegué a leerlo en castellano, aunque creo que había salido más o menos hacia esa época. Y es Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron. Este libro yo lo compré porque Bryce quería leerlo y se lo regalé por Navidad. Y se centra en una época muy específica de Nueva York, en los años 90. El protagonista es un chico gay y se enfrenta a todo lo que es vivir en Nueva York siendo un hombre gay en los años 90. Es un libro que yo recuerdo que me gustó, pero tampoco lo recuerdo tanto. Yo lo leí en inglés y me acuerdo que leí varios libros seguidos con protagonistas gays. Entonces puede ser que se me entremezclaran varias de las historias porque leí varias de novela adulta y varias de novela juvenil. Sí que es verdad que es un libro que me ha recomendado muchísima gente y cuando hice un post sobre literatura situada en Nueva York y pedí más recomendaciones, este fue uno de los que más me recomendaron y además entre ellos me lo recomendó Juan Naranjo, así que tengo muchas ganas de releerlo, de redescubrirlo y de poder hablar con vosotras qué tal está y a ver si poco a poco, según lo voy leyendo, voy recordando ciertas cosas. Yo me compré este libro en 2002 cuando estaba de vacaciones en Estados Unidos. Y lo leí de la misma. Yo estaba en la universidad, iba a empezar la universidad. Y estaba muy obsesionado con leer la literatura del yo. Esta es una de esas novelas que se centra en la vida de la autora, pero con el nombre de otro personaje, se centra en cómo ella vivió cierta época de su vida. Yo os estoy hablando de Sylvia Plath y The Bell Jar. Yo lo tengo en inglés, pero en castellano se llama La campana de cristal. Y hace poco ha salido una nueva edición con Random House Mondadori y con Reservoir Books. No sé, os estoy poniendo aquí la portada. Aquí seguimos a una chica joven que acaba de salir de la universidad y se muda a Nueva York a trabajar como becaria en una revista. Todo esto bañado con la historia de sus problemas de salud mental. Es un libro que a mí me marcó muchísimo, que lo leí varias veces en su momento. Es de las primeras novelas literarias que leí en inglés. Me obsesionó muchísimo Sylvia Plath como personaje, Sylvia Plath como poeta, Sylvia Plath como escritora. La idea de que Sylvia Plath se suicidara me parecía terrorífico, a la vez que hasta cierto punto romántico, porque yo en esa época muy bien de la cabeza no estaba. Me parecía muy interesante entender lo que había detrás de ese suicidio, lo que hubo detrás de todo lo que ocurrió en la vida de Sylvia Plath. Y esta novela se nutre mucho de su vida y como que me ayudó a entender ciertas cosas, aparte de entretenerme y hacerme pensar. Si no habéis leído a Sylvia Plath, leedla, es maravillosa, escribe como reina del universo que es, y su poesía también es buenísima. De hecho, hace poco se reeditó Ariel, ilustrado por Sara Morante, que es una de mis ediciones favoritas de las que tengo, y me encantó releerlo. El siguiente libro del que os quiero hablar también lo leí hace muchísimo tiempo y lo leí en inglés y me costó leerlo en inglés porque el lenguaje en inglés es muy específico. Esta es la edición que hizo Lumen hace poco, Bryce es el que se lo compró. Yo os estoy hablando de Beloved de Toni Morrison. Nos centramos en una mujer que es una esclava liberada que ha huido y que vive con un hombre y que de repente aparece una mujer, una chica joven que dice ser Beloved, que es como se llamaba su hija fallecida. Yo lo que recuerdo sobre todo este libro es la dureza detrás de todo lo que ocurría y que era la primera vez que yo leía algo centrada en la historia de la esclavitud en Estados Unidos, en la que la protagonista era una mujer negra y me pareció muy interesante, me gustó muchísimo, está muy bien escrito, a pesar de su dureza disfruté la lectura y aprendí un montón, así que me parece que después de casi igual 10-15 años que lo leí es hora de volver a hacerlo. Ahora os quiero hablar de dos autobiografías que una la leí hace mucho tiempo y otra la leí hace menos, hace unos 5 años o así. Y la verdad es que las dos me marcaron muchísimo y me gustaron muchísimo. Uno es Éramos unos niños de Patti Smith y el otro es Country Girls de Edna O'Brien. Este libro ya está editado en castellano, así que lo podéis leer si no lo leéis en inglés. Y yo este lo leí en inglés también y hace poco me compré esta edición en castellano para releerla. En este libro seguimos a Patti Smith, que es una cantante y poeta y escritora muy importante en la escena cultural de Nueva York. Es como ella en los años 60 llega
a Nueva York y de su amistad con este hombre al que conoce Nueva York, que se llama Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe, bueno, da igual. Este libro es un libro sobre la amistad, es un libro sobre una época de Nueva York muy específica, y a pesar de estar escrita después de la muerte de Robert y que tiene bastante de nostalgia, de tristeza por su muerte, es un libro que yo lo recuerdo como muy feliz, muy entretenido, muy divertido dentro de todo lo que pasaba y que nos abre un poco la ventana, ¿no?, para echar un cotilleo rápido. No solo sobre la vida de los dos protagonistas, sino también sobre la vida de Nueva York en esa época, y me gustó muchísimo. Y en cuanto a Cantrick el Dead O'Brien, nos centramos sobre todo en esta autora irlandesa súper importante y en las idas y venidas que le llevó a ser la autora que es hoy en día, una de las escritoras más importantes, si no la escritora más importante que ahora mismo tiene el país. Durante mucho tiempo sus novelas estuvieron prohibidas en Irlanda porque eran novelas bastante anticatólicas, en el sentido que tenían unos valores que no tenían nada que ver con la iglesia de la época. Y ya sabéis que Irlanda es un país ultracatólico, aunque con los años se han vuelto mucho más modernos, teniendo en cuenta los católicos que han sido. Seguimos su parte como escritora, pero también sus idas y venidas, sus amores, su vida en Londres, sus diferentes historias como escritora, como mujer. Es un libro muy, muy entretenido, es un libro duro a ratos, pero que vale muchísimo la pena y que te hace apreciar sus novelas de otra manera. El octavo libro que os quiero enseñar es un libro mucho más ameno que todo lo que os he enseñado hasta ahora, que lo único ameno que era Bridget Jones, porque era todo como un poco intenso. Yo os estoy hablando de Amiga entre fogones, de Kate Jacobs, que es la autora del Club de los Viernes, que es un libro sobre un grupo de mujeres que se juntan a tejer, que es muy conocido. De hecho, hace poco Paloma Arizmendi hizo un vídeo sobre esta autora, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción para que le echéis un ojo. Y esta novela está aquí porque es una de las primeras novelas que yo leí que se centraba alrededor de la cocina. La protagonista es una presentadora de un programa de cocina que lleva muchísimo tiempo, y un día le aparecen los productores diciendo que tiene que meter a una nueva presentadora con ella, que es mucho más joven, y vamos a tener las rencillas, la amistad, etcétera, etcétera, entre ellas dos y todo el entorno. A mí es un libro que me gustó muchísimo, es un libro que sí que he leído varias veces, pero que llevo mucho tiempo sin leer. En España se publicó en 2010, y que es cuando yo lo leí, y me gustó muchísimo. Es un libro que está descatalogado, creo que solo se puede leer en digital ahora mismo, pero que si podéis encontrarlo y necesitáis un libro para poneros de buen humor, calentaros un poco el corazoncito, etcétera, etcétera, esta es una muy buena opción. Y ya por último, volvemos a la dureza, a la dificultad, a las cosas así que nos hacen pues un poco como sufrir. Y es que hace poco encontré en una librería de segunda mano El abanico de seda de Lisa C. en tapa dura. Este libro va a caer fijo este año porque tengo muchas ganas de releerlo. Llevo como un libro al año con Lisa C. y creo que este va a ser el de este año. Se centra en dos mujeres, en dos amigas que van a estar unidas desde muy jóvenes. Una es una mujer de una clase más alta que la otra y vamos a ir viendo cómo esa amistad va evolucionando. Recuerdo que lo leí del Círculo de Lectores y que me gustó mucho. Fue una de las primeras novelas situadas en China que yo leí. Es verdad que a mí me gustan mucho las historias de amistades femeninas y también me gustan mucho las novelas históricas centradas en amistades femeninos. Lisa C. es como un ejemplo de eso total, porque ella normalmente se centra sobre todo en esas amistades. Las protagonistas siempre suelen ser dos o alguna amiga más juntas, viviendo y sufriendo por una época en especial. Se lo he visto a varias compañeras en los últimos 2 años, entonces como que tenía más necesidad de releerlo. Y nada, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuáles son los libros que vosotras querríais releer sí o sí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal si no estáis suscrita. Os mando muchos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Agur!